Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de hoy. Ya casi acabamos el libro de los Hechos. Yo creo que posiblemente la semana que entra, o si no, dentro de 15 días, pero ya falta poquito. Y hemos aprendido mucho. Bueno, yo en mi parte, en mi caso, yo sí he aprendido bastante de esta carta. Que nos narra la historia de la iglesia, nos narra la llenura del Espíritu Santo con la iglesia primitiva, cómo se extiende el Evangelio en aquellas regiones, ¿sí? Las persecuciones las cuales sufren el primer mártir, la conversión de Pablo, ¿sí? La persecución en Roma, se manda un edicto de que todos los cristianos, judíos más bien, tienen que salir de Roma, y es cuando se conoce que Pablo y Aquila y su esposa, ¿verdad? Y Priscila, Aquila y Priscila, ¿verdad? Se conocen en Corintios, ¿sí recuerdan esa parte? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué les parece, hermanos, si como tarea van sacando un pequeño resumen de todo lo que hemos analizado, el libro de los Hechos, lo que les ha llamado la atención, lo que les ha, aplicado más en su vida, lo que se les ha parecido más interesante, cosas así como ustedes, que en base a su punto de vista, a su opinión de ustedes, en base a todo lo que hemos analizado de este libro. Puede ser la conversión de Pablo, puede ser el martirio de Esteban, la ayuda del Espíritu Santo, la persecución a los cristianos, a Pablo, ¿sí? El naufragio que estamos viendo ahorita, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Hay mucho que escoger, hermanos, ¿sí? Hay mucho que escoger para ver. Por así que no es para que pues vayamos viendo qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos conocido, y lo más importante, ver el trato de Dios para con su iglesia, ¿sí? Y como dice Hebreos, que Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, ¿sí? Entonces vamos a ver el trato de Dios, de Jesús para con su iglesia, la cual Él compró con la sangre suya, ¿sí? Y cómo Él cumplió su palabra, hermanos, ¿sí? Y es importante que nosotros analizar todo esto, lo que ustedes, cada uno de ustedes, consideren apropiado para aplicarlo en su vida. Ese es el tema, el punto principal, que lo apliquemos en nuestra vida, lo que podamos nosotros mejorar en nuestras vidas con relación a la vida de cada uno de los apóstoles, de todo lo que surgió en aquel entonces, y ver que esto quizás a nosotros en nuestros días, cuando experimentamos o pasamos situaciones difíciles, tenemos una esperanza, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Una esperanza. Bueno, antes de seguir hablando, vamos a orar. Vamos a orar y ahorita seguimos con este tema. ¿Sí? Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, Padre, en esta mañana, Padre. Estamos reunidos aquí para seguir estudiando tu palabra, seguir considerándola, seguir analizando todas las cosas que tú has hecho para cada uno de nosotros, Padre Santo. Agradecemos el privilegio de tener el privilegio de estudiar tu palabra, de examinarla, de cuidar, de analizarla, Padre, y ver en qué circunstancias a nosotros nos puede ayudar también, y recordar cada uno de los pasajes para que nosotros pongamos por obra y confiemos en ti, Padre Santo, y que tú tienes el control de todas las cosas, Padre Santo. A ti sea toda la gloria en el nombre de tu Jesús. Amén. Mi amor. Algo que, hermanos, que podemos notar aquí en la vida del apóstol Pablo, hermanos, ¿sí? Es que él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios, hermanos. A Pablo ya se le había dicho lo que iba a hacer desde su conversión. Se le dijo. ¿Sí recuerdan cuando se le apareció esa luz que iba camino a Damasco? Era a mediodía,
se le dijo unas palabras importantes. Se le dijo a Ananías, también se le dijo que era un vaso escogido. Vaso escogido. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Para qué lo escogió Dios? ¿Para qué el Señor escogió nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí recuerdan? ¿Qué le dijo a Ananías? ¿Qué le dijo Jesús mismo al apóstol Pablo? ¿Sí recuerdan? ¿O no recuerdan? El apóstol Pablo, hermano, quedó ciego 3 días. Ajá. Lo mandó con Ananías a que cobrara la vista. Así es. ¿Sí? ¿Qué palabra le dijo Jesús a él? Ananías. ¿Sí recuerdan? Si quieren buscarlo, en el capítulo 9 de Hechos, hermanos. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ok. ¿Eso se lo dijo a quién? Ananías. Ok, si regresamos un poquito atrás en los versículos, cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Pablo, ¿qué le dice? A ver, versículos atrásito de esta situación. Dice que porque lo perseguía. Ajá. ¿Qué más? Entonces a mi iglesia. ¿Qué quieres que haga, Señor? Le dijo Pablo. Así es. ¿Y qué le contestó Jesús, hermanos? ¿No tiene Biblia, hermana? Disculpe. ¿No tiene Biblia usted? Aquí en el teléfono. Ah, perdón. ¿Sí lo encontraron? Sí, le dice que se levantara y que entrara en la ciudad y que se le iba a indicar qué es lo que iba a hacer. Y luego le dice que fuera a la calle que se llama derecha, ¿no? En busca de Judas. Bueno, en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ajá. Pues adelantito se le aparece una visión que tiene Ananías, ¿no? ¿Qué le dice a Ananías? Heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ¿para qué lo escogió Dios? Jesús. Ahí lo acabamos de leer. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Para la predicación. Y aparte final, ¿qué dice? Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces tenía los objetivos en base a lo que se está diciendo ahí. ¿Cuál era el principal objetivo? Dar a conocer nombre entre reyes, entre gentiles, reyes. Pero el segundo propósito era, porque yo le mostraré a este, ¿cuánto va? ¿Cuánto qué? Porque iba a padecer por causa de su nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Ok, muy bien.
Y aquí, precisamente, cuando estaba ya para partir, hermanos, en el capítulo 28, más bien en la parte final del naufragio, en el artículo 27, hablamos sobre todo lo que ocurrió cuando se deciden llevar a Pablo a Roma. Una pregunta, hermanos. Si ustedes han leído estos pasajes anteriormente, antes de que los consideremos aquí, ¿se los han leído? Sí. Bueno, en su lectura que han tenido de este pasaje, ¿han escuchado o han leído que el apóstol Pablo ha dicho, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿O estaba quejando? No. ¿No que no? La tempestad estaba para qué? Fortaleciendo a los demás. ¿Qué les digo? Tengan ánimo, porque el ángel del Señor a quien yo sirvo ha dicho que no perderán ninguno de la vida, todos se conservarán, ¿no? En medio de tanta tempestad fuerte, imagínense en el mar, hermanos, en medio de la nada, en la oscuridad, porque pues en la noche, que dicen que no veía ni la luna, ni las estrellas, ni el sol, está completamente cerrado el cielo, con las nubes que había en la tremenda tempestad. Entonces, ¿cómo veían? Estaban en completa oscuridad. Decíamos, no podíamos tener una vela porque el viento las apagaba, el agua los apagaba porque se metía al agua. ¿Imaginan ustedes ese tipo de situaciones? En la antigüedad, hermanos, no había lámparas de pilas, no había nada. Hoy en la actualidad, pues hay los barcos que están muy equipados, tienen baterías de recarga, tienen luz de emergencia, de hecho tienen su luz propia porque van al mar, no van a agarrar luz, tienen baterías, están muy equipados, pero en aquel entonces sí. Y además menciona que era un barco de carga, ¿sí recuerdan? Nos llevaba varias cosas y llevaba a 230, si no me equivoco, prisioneros junto con Pablo. Era un barco grande, llevaba cargas. Pablo dice que no era buen tiempo que saliera, ¿se recuerdan? Pero ellos no le escuchaban a Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, nunca se quejó de lo que aconteció en su vida, de los azotes, de los golpes, de todo lo que ocurrió con él, hermanos. Nunca se quejó. Siempre estuvo, como él decía, mantengo la vista fija. ¿A quién? En Jesús. Nosotros en tiempos de angustia, hermanos, dificultades y problemas, ¿en quién pensamos? ¿Nos quejamos? ¿O confiamos en Dios? ¿Cuál es nuestra posición? Empezamos a decir como los israelitas, estábamos mejor allá en Egipto, ¿verdad? Empezamos a decir, estábamos mejor en el mundo, allá tenían todo lo que yo quería. Pero desde que me hice cristiano, ya no tengo nada de lo que yo quería. ¿Ustedes alguna vez han pensado en eso? ¿Que estaban mejor en el mundo? No. Sí, esto. Ya como cristianos ya no. Creo que todos los que estamos aquí presentes, hermanos, gracias, de alguna forma hemos esperado tribulación, de alguna forma de otra, ¿no? Y ¿en qué confiamos en ese momento? Es difícil, hermanos, a veces cuando se pasa por situaciones complicadas y difíciles, pues confiar en Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo también dice que por nada estamos afanosos, dijo en Filipenses, ¿verdad? Sino que den a conocer sus peticiones a Dios y las
Y la paz de Dios, que supera todo pensamiento, guardará sus corazones, o nuestros corazones. Sí. ¿Dónde podemos demostrar esa paz, hermanos? Cuando estamos todo tranquilo, cuando no tengo nada, qué problema, no tengo ninguna dificultad, o cuando estoy en medio de situaciones complicadas, en medio de problemas, no saber qué hacer. Es cuando ando todo desesperado, todo enojado, todo grito acá, ando como pues, ahora sí como no tengo nada, o sea, molesto por todo lo que ocurre, me está ocurriendo. O aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Pues ahí exactamente es donde se puede mostrar qué tanto es la confianza que tenemos en Dios. Ahí es donde se muestra el verdadero carácter, ¿no?, que ha sido formado en nosotros o que va siendo formado en nosotros. Pero la verdad, honestamente, a mí me cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo. Yo no puedo decir, sí, ya en una situación difícil, inmediatamente viene mi confianza en Dios. Sí sé lo que dice la palabra, pero todavía causa otro tipo de cosa, de cuestión en mi corazón, aunque después viene el arrepentimiento por no confiar en Dios. Ajá. Pero inmediatamente, así que yo te diga que ya todo lo tomo con calma y que todo está bien y que todo me parece bien y que ejerzo el carácter de Dios, y como se predicaba el martes, la paciencia, no, porque todavía viene en mi ser, de momento la emoción y ya después el arrepentimiento y le pido perdón a Dios, pero aún en mí todavía no puedo decir que ya puedo responder con el carácter de Dios. Sí, es difícil, hermanos, más cuando nos duele lo que está ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Cuando nos afecta la carne, le duele. Como Daniel estaba, yo le decía, Señor, como Daniel estaba en el foso de los leones, recuerdan que lo echaron allí y los leones no lo comieron porque él estaba en el espíritu. Y yo le decía, Señor, qué duro, es lo que dice la hermana, qué duro para ponernos en el espíritu y que los leones vivir entre los leones no nos puedan tocar. Es difícil, porque tenemos que morir. Es duro. Sí, me ha pasado muy difícil, ahora en este momento estoy pasando por eso. Qué duro. Los primeros días yo decía, ay, mi madre, wow, después decía, no, Señor, perdóname, ¿qué tú quieres que yo haga? Guarda, dice que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Señor, que yo pueda esperar en ti, que tú me des una salida. Pero mientras eso pasa y orar, decía, ¿qué hago yo en ese momento? ¿Qué hago, Señor? Bueno, estar en silencio, pero además, ¿qué más? Cantar alabanza, ¿qué más? Ponerme a oír prédica, ponerme a oír canciones, no sé, Aquí hay algo muy importante, tal lo que usted acaba de decir, pero la Biblia dice algo muy interesante. La Biblia dice, estad quietos, que yo pelearé. Muchas ocasiones nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Sino más que nada la quietud, la esperanza. Dice el Salmos 47.1, ¿qué dice? 47.1. Ajá. Jehová es mi fortaleza, ¿de quién temeré? ¿No? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, si, como usted acaba de decir, ¿no?, yo creo que la mayoría de las personas aprenden a tener la dependencia de Dios, y cuando es una dependencia, ¿qué es lo que hace cuando una mamá cuando está su niño bebé y empieza a llorar? Lo carga, ¿no? Y el niño se queda allá. Entonces ahí el niño no está haciendo nada porque el niño es una dependencia total de Dios, ¿no? Y como usted dice, sí, yo entiendo por qué, porque usted llega a un país diferente, con gente muy, muy diferente,
¿no? Con comida muy diferente, horarios diferentes probablemente a Cuba, ¿no? Pero precisamente, hermana, ¿qué es aquí lo que Dios hace, no? Y corta lo que está diciendo el hermano Ricardo, ¿no? ¿Qué hizo? ¿De qué manera Pablo reaccionó, no? Aquí el Señor le dijo, apártame ¿no? Porque tú vas a ir y vas a predicar ante mucha gente, ante grandes reyes, pero también le enseñaré cuánto tiene que sufrir por mi nombre, ¿no? Es decir, Pablo sufrió, ¿no? Sufrió, o sea, por el nombre de Cristo, ¿no? Y desafortunadamente, hermana, nosotros en la época que estamos viviendo, ya no sufrimos. De verdad no sufrimos nada, ¿no? Y imagínense si sufríamos lo que ellos sufrieron en la iglesia, en todo lo de la iglesia primitiva, ¿no? Como cada uno de ellos, por ejemplo, el apóstol Juan, ¿no? Cómo soportó que lo metieron en una, aquí decimos, caso, ¿no? Lleno de aceite hirviendo. Y Dios los rescató desde ahí, ¿no? Y no nada más la iglesia primitiva, si leemos la Biblia nos damos cuenta que aún Daniel, ¿qué le sucedió a Daniel? ¿Dónde lo metieron, no? En un foso de leones hambrientos. Lo metieron en un horno ardiendo a cuatro veces más, ¿no? Pero ellos sí sabían depender de Dios, cosa que nosotros no sabemos depender de Dios todavía, ¿no? De verdad se lo digo así sinceramente. Ellos sí eran personas dependientes al 100% de Dios. Y nosotros decimos, es que dependemos de Dios, pero no creo, porque cualquier cosa nos lleva abajo, cualquier cosa nos desmoraliza, ¿no? Y ellos no, o sea, ellos sí eran gente realmente sí, dependientes de Dios totalmente, ¿no? Moisés cuando llevaba al pueblo por el desierto, Moisés igual pudo, y sí Moisés llegó a renegar, Moisés renegó. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque renegó y golpeó la roca, ¿no? Cuando era más fácil haberle hablado a la roca, y no, él llegó por su coraje, por su humanidad de Moisés, ¿no? Él dijo, ya estoy harto de este pueblo, ya me harté, o sea, es gente necia, es gente terca, que no quiere, ¿no? Entonces lo agarró y le costó, ¿no? Le costó no haber entrado a la tierra prometida. Aquí, pero entró a la tierra prometida celestial, que es lo más importante, ¿no? Pues sí, porque estuvo con Elías, ¿no? En la transfiguración de Cristo, ¿no? Bien, entonces no fue fácil el ministerio del apóstol Pablo. Inclusive ya habiendo pasado la tormenta, hermanos, ya habiendo pasado esas dificultades, todavía llegan a una isla llamada Malta, en el capítulo 28. ¿Sí? En esa isla no era griega ni era romana, una provincia romana sí, pero pertenecía a Fenicia. ¿Sí? A Celtas. ¿Sí? Entonces ahí ocurre algo sorprendente, todavía de que pasa toda esta tormenta. El apóstol Pablo bueno, vamos a leerlo para que no. El capítulo 28, versículo 1. Nos quedamos en el 38 del 27, ¿eh? ¿38? Sí. Nos faltó el 39 y ya, para pasar al 28. Bueno, entonces aquí, antes de llegar a esta ciudad, más bien isla llamada Malta, menciona aquí en el 39, cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero venía una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen las naves, cortando pues las anclas, las dejaban en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento a la vela de proa, afilaron hacia la playa, pero dando en lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hinchada, la poncha quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar.
Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que se pudiesen nadar echasen los primeros y saliesen a la tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Entonces aquí describe que entonces la embarcación, hermanos, quedó destruida, deshecha, porque algunos querían echaron a nadar, pero el centurión decía que quería guardar la vida del apóstol Pablo, pero el guardia, que era Julio, sí, más bien Julio era el centurión, pensaba que se iban a jugar los prisioneros, y por eso quería matar a todos para que no se fuesen o no se escapasen. Pero estos los soldados acordaron hacer esto, matar a todos los presos. Pero el centurión, para que también no se matara, o sea, no se tocara la vida del apóstol Pablo, manda que efectivamente puedan, los que sepan nadar, se echan al mar para llegar a la tierra. Algunos dice que agarran tablas del barco para que se mantuvieran en el flote y no se hundieran y llegaran a tierra. Y así agarraron todos los que pudieron para poder mantenerse con vida y llegar a tierra. Entonces imagínense, era una desesperación tremenda, ¿no? ¿Sí? Para esto, hermanos, era el mes de noviembre, hermanos. El mes de noviembre, cuando estaba ocurriendo esto. Estaba cerca por entrar este mes de noviembre, estaba ya el invierno. Imagínense las aguas cómo estaban. Estaban frías. ¿Sí? Recordemos que por allá, inclusive hasta se congelan las aguas. Eso no lo dice aquí, pero por lo que se analiza y se contempla que ya cerca del mes de noviembre ya se había acabado el verano y el otoño también. ¿Y por qué se deduce esto? Porque en los pasajes anteriores vimos que ya se había acabado la cuarentena, o sea, el hambre, el ayuno más bien, el ayuno. Había una fiesta en la cual se ayunaba, ¿sí? Y por eso sí, esa fiesta sirve como referencia de que ya se había acabado el verano, se quedó el otoño y que empezaba el invierno. Por eso se llega a esa conclusión, ¿sí? Y el apóstol Pablo, aunque no estaba ahí, pero conocía los tiempos, las costumbres, y por eso se menciona ahí. No precisamente tiene que ver mucho con el ayuno que ellos guardaron, aunque sí guardaron ayuno porque no había mucho que comer, pero ahora sí que fueron más obligados que para hacerlo. Sí, ¿sí? Recuerden que solamente había tenido ya días de comer, que le dice Pablo que comamos, ¿no? Comieran. Porque tenían muchos días sin comer, tenían 14 días. 14 días sin comer. Si tengan ánimo, vamos a comer. Porque el ángel al que yo sirvo me dijo que todos nos íbamos a salvar. ¿Sí? Entonces eran palabras de buen ánimo para todos. ¿Sí? Y fue como prestaban atención al apóstol Pablo, porque desde el principio de que zarparon, el apóstol Pablo dijo que no era correcto que salieran en esas funciones en esa época por los vientos fuertes y la tormenta que se avecinó, que destruyó el barco. Imagínense, destruyó el barco. Dice que se partió el mar al barco, ¿sí? Se partió. Entonces, como se quedó inmóvil, entonces por la fuerza de las olas, el barco se despedazó por el mar. Imagínense, la fuerza del viento del mar destrozó el barco en el cual ellos iban. Aquí volvemos a lo que estábamos comentando. El apóstol Pablo supo confiar en Dios, hermanos. Supo depender de Dios. Él dependía de Dios.
y estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, a unas sabiendas que ya se acercaba su tiempo de morir, ¿no? Y él nunca dijo que por qué iba a morir si estaba sirviendo a Dios, ¿no? Si te he servido, ¿por qué quieres que me dejas morir de esa forma, encarcelado? ¿No? Pues el apóstol Pablo confiaba en Dios, su dependencia era de Dios. Nosotros tenemos mucho que aprender de la vida del apóstol Pablo, en su dependencia a Dios, confianza en Dios, en que no lo iba a dejar. El apóstol Pablo ya conocía su destino, ya conocía el propósito de Dios, los planes de Dios que él tenía para con él Pablo. Yo pregunto ahora a nosotros, ¿ustedes saben cuáles son los planes de Dios para con nosotros? Si lo sabemos, si sabemos el plan de Dios para con nosotros, ¿por qué inquietarnos? Si ya lo sabemos. Ya sabemos que vamos a pasar tribulación. Si lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que Dios va a estar con nosotros. Si lo sabemos. Sabemos que Dios nos va a dar la fortaleza que necesitamos. Si lo sabemos. Entonces, y sabemos que tenemos una vida celestial. Lo sabemos. Y que para poder tener una vida celestial tenemos que morir. Entonces, sabemos eso también. Entonces, ¿por qué no confiamos en Dios? Es que, mire hermano, yo le voy a decir una de las cosas. Desafortunadamente, vamos a ver las épocas, ¿no? Las épocas en que vivieron los primeros cristianos, era una época así, igual llena con maldad, con pecado y lo que usted quiera, ¿no? Pero, nada que ver con la época que hoy día vivimos. La época que hoy día estamos viviendo es una época complicada para todo ser humano. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados en todos los aspectos, ¿sí? Somos bombardeados por medio del internet, ¿no? Ayer veía un programa, ¿no? Y decía la conductora de ese programa, dice, abres el celular y de repente sin que tú lo busques, te aparece pornografía y no lo estás buscando. Ajá, y quieras o no, estás siendo bombardeado por ahí, ¿no? Hoy en día, digo, mucha gente, y respeto la opinión de cada quien, ¿no? Pero desafortunadamente, con el tipo de gobierno que ya nos tocó tener, ¿no? Para mí ha sido el peor gobierno que le ha tocado a México, ¿sí? Y sabemos que nosotros no tenemos por qué meternos en política ni nada de eso, ¿no? Pero de antemano son muchas cosas. Prende usted la televisión y lo primero que usted ve son cuántas cosas están sucediendo, ¿no? Y a veces la gente, a lo mejor en su ignorancia, dice, bueno, a ver, porque a mí me lo han dicho, ¿no? Dice, a ver, si Dios existiera, ¿por qué permite Dios que pase esto? Vemos en las noticias, en las escuelas el día de hoy, cuántos niños están siendo violados por gente perversa, cuántos asesinatos, a cuántas mujeres se están matando. Las lluvias de hoy en día, cómo están siendo en toda la Ciudad de México, las inundaciones, ¿sí? Quiero o no, hermano, son cosas que vienen a la mente del hombre. Y obviamente, hermano, somos seres humanos, somos personas, somos carne, somos débiles, y yo no estoy contradiciendo eso, simple y sencillamente le digo, estamos viendo las épocas en las que nos ha tocado vivir a cada uno de ellos, ¿no? Y todo eso viene y perjudica la fe de uno, la creencia de uno, ¿no? Obviamente aquí lo estamos viendo, en una ocasión se lo decía a una persona, ¿no? Yo le decía, sí, es muy bonito cuando tú das un consejo a una persona y tú le dices, mira, haz esto, haz lo otro, vive de esa manera. Y cuando te toca a ti, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú no lo practicas? Entonces, es de esto, ¿no? Definitivamente. Y yo no creo que, yo creo que el mismo Dios que Pablo tenía es el mismo Dios que tenemos el día de hoy, ¿sí? Nada más que obviamente, le digo, nuestra mente es bombardeada por muchos aspectos, hermano, muchísimos, ¿no? Y espérese unos años más, como los niños que ahorita están, cuando sean unos jóvenes, van a ser todavía más bombardeados que nosotros el día de hoy, ¿sí? Y obviamente, ¿cuál es, hermano?
el llevar a la gente a una renuncia de Dios, a olvidarnos de Dios. No, pues es que definitivamente no. Yo busco de Dios y ¿qué encuentro? Nada. Yo alabo a Dios y ¿qué encuentro? Pues nada. Al contrario, parece que entre más lo busco, ¿no?, más se aleja de mí. Entonces, son puntos que le digo, o sea, aquí Pablo nos está diciendo, nos está platicando la historia, cómo lo vivió, que todo lo que pasó, ¿no? Y una dependencia de Dios, sí. Pero ahorita nosotros, ¿qué época estamos viviendo, no? No es la misma época, ¿no? No es la misma época que a usted le tocó vivir de niño, a la época que hoy estamos viviendo. La época que vivimos de niño fue una época muy diferente a ahorita que ya somos personas adultas. Pero exactamente, ¿no? Entonces aquí es donde uno debe de aprender también de entender esto, ¿sí? Que dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? ¿Sí? Y a veces no hay necesidad de andar gritando a los cuatro vientos que somos cristianos, ¿no? Dice que por su fruto se conocerán, ¿no? El árbol es conocido por su fruto que da. Sí, hermano, gracias. Bien, entonces debemos entender cuál debe ser nuestra postura en el tiempo. Como seguidores de Cristo, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a los problemas y dificultades que experimentemos? En varias, el apóstol Pedro, por ejemplo, que menciona sobre las persecuciones, dice que eso nos proporciona paz, nos da paz, gozo, ¿sí? Y eso nos hace crecer, nos hace confiar en Dios, aunque no siempre sale así. Hay gente que, como dijo Jesucristo, que cuando ven las tribulaciones, las inquietudes del mundo, se van, ¿no? Muchas personas, habla de las semillas, ¿sí? ¿No? Y eso precisamente ocurre para ver si nosotros somos, descubramos qué hay en nuestro corazón, cómo somos, así como dicen por ahí, de qué estamos hechos. Y es importante meditar sobre todo esto, hermanos, porque es cierto, vivimos en tiempos más complicados y difíciles, pero ¿ustedes creen que Dios no sabía que íbamos a vivir esto? Sí lo sabía. Y quién sabe si cuánto tiempo tarde más en venir nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor todos los que estamos aquí vamos a morir y no va a venir Jesucristo. No sabemos. A lo mejor te faltan 100 años, 200 años para que venga nuestro Señor Jesucristo. No vamos a vivir 200 años. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en base a nuestro tiempo que nos tocó vivir? Hay gente que dice, me hubiera gustado vivir en otro tiempo. Como dice el pastor, nosotros se puede decir que vivimos ya tiempos difíciles, como dice la palabra de Dios. Son tiempos difíciles, complicados, que cuando éramos niños no era así. Aunque yo recuerdo cuando era un niño, estaba Porfirio Díaz, López Portillo. Echeverría, ¿no? Dice Echeverría. Pues no me acuerdo mucho de él. No me acuerdo mucho. Sí, sé que fue Echeverría, pero me acuerdo más de Portillo. Me acuerdo más de Portillo. ¿Sí? Me acuerdo que mi papá me daba de dinero una monedita, un peso, y con un peso comprábamos yo compraba un montón de dulces. Sí. ¿No? Y ahora con un peso no compramos nada. ¿Sí? Es complicado, ¿no? Aparte, el clima que estamos viviendo, hermanos, yo cuando era niño no veía esos calores que están
como ahorita que tan fuertes, ¿no? Lluvias tampoco, ¿no? Él dice, son tiempos difíciles, hermanos. Pero vuelvo a repetirles, Dios tiene un plan, un propósito, hermanos. Y si estos hombres fieles del pasado, como fue Pablo, fueron los apóstoles que fueron perseguidos, masacrados, devorados por fieras, en algunos quemados vivos. Nosotros no estamos en esas circunstancias, no estamos siendo perseguidos, no estamos siendo escondidos, nos reunimos escondidas para que el gobierno no nos agarre y nos mate. Tenemos libertad de reunirnos, tenemos libertad de expresar nuestra fe, de compartirla con la gente. Tenemos esa bendición, cosa que ellos no tenían esa oportunidad. Si nos podemos analizar un poquito, por ejemplo, cuando Constantino supuestamente hace que la religión cristiana la establece como religión fundamental en Roma, a partir de ese momento, hermanos, se empezó a decaer la iglesia. Empezó a entrar filosofías, empezó a entrar costumbres equivocadas, ¿sí? A la iglesia, como dejaron de perseguirse, dejaron de estar a la guardia los cristianos, hermanos. Cuando alguien estaba persecución, estaban vigilándose de ser íntegros a Dios. Pero cuando ya se acaba la persecución, bajaban la guardia y se fueron extraviando poco a poco, hasta el punto de adoptar cosas que la Biblia, que Dios no aprueba, como lo vemos hoy. Pero fue poco a poco, porque fue una artimaña del diablo, ¿no? O sea, porque sabía que mientras sigan sido atacados no iba a vencer. Fue astuto, movió las cosas para que se estableciera la religión cristiana como estatal, con permiso de todo, y entonces ya empezó a infiltrarse en la iglesia, metiendo ideas, metiendo costumbres, metiendo ideologías, metiendo muchas cosas que hoy vemos, ¿sí? Entonces, y así empezó a dividir la iglesia, y vemos cómo está la iglesia, dividida. Dividida la iglesia, unos piensan otra cosa, otros dicen una cosa, otros dicen una cosa, y hay conflictos, y eso empezó prácticamente desde el inicio de la iglesia, ¿no? Pero desafortunadamente la iglesia se fue perdiendo poco a poco. Sí, poco a poco. Fíjense que exactamente, hermanos, miren, lo que dice el hermano Ricardo. Obviamente que los libros religiosos, como historia de la iglesia y todo esto, se dice que Constantino vio una cruz, ¿no? Y a Constantino se le dijo que por ese símbolo iba a ganar la guerra, ¿no? Eso enseña la historia de la iglesia. Pero obviamente debemos tener mucho cuidado también, porque hay otros libros, hermanos, que dicen que precisamente a Constantino fue una nave espacial la que se le apareció, ¿sí? Que fue una nave espacial la que se le apareció en plena batalla, y que esta nave espacial fue la que ayudó a Constantino a ganar la guerra, ¿eh? O sea, fíjense cómo hay tanta mezcla, lo que dice el hermano Ricardo ahorita, ¿no? ¿Sí? A lo mejor ustedes muchas ocasiones, ¿no? Yo lo platico con mi esposa, pero es ahí donde uno debe tener mucho cuidado, hermano, cuando uno predica la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque miren, hace tiempo se soltó una corriente acerca de los arrianos. ¿Han oído hablar de los arrianos? Bueno, supuestamente los arrianos ya están aquí en la tierra, y supuestamente que los arrianos tienen los ojos como un símbolo de cruz, pero que son personas que se mezclan, o sea, o se convierten como en cocodrilos. Y todo eso, hermanos, poquito a poquito, como decía el hermano Ricardo, si uno no está atento, se va infiltrando dentro del cristianismo ese tipo de filosofías, y llega a tal grado de contaminar el evangelio. ¿Por qué creen que el día de hoy, hermano, como decía el hermano Ricardo, es que, por ejemplo, nosotros tenemos una ideología, ¿no?
Pero si platicas con un bautista, tiene otra ideología. Platicas con un nazareno, tiene otra ideología. Con un discípulo de Cristo, tiene otra ideología. Con un, ¿cómo se llama esta iglesia? Que es primos hermanos de los católicos, la iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Precisamente, hermanos, porque se ha manoseado tanto el evangelio, se han metido tantas filosofías huecas dentro del cristianismo, hermano, ¿sí? Y que creen muchas ocasiones, a veces tal vez por la ignorancia de los que están enfrente, o por no querer, ¿no? O por no querer, saben que, hermanos, miren, ahí está corriente y esa corriente está enseñando esto y eso y eso y esto, pero aguas, cuidado, porque si no viene escrito en las Sagradas Escrituras, es algo que no es cierto, ¿sí? Pero en muchas ocasiones dentro de la iglesia, hermanos, se afirman cosas, ¿no? Como yo el otro día platicando decía acerca de la mitología de Lili, ¿no? Porque es una mitología al final de cuentas, ¿no? Entonces, pero es lo que le digo, y a veces nos dejamos llevar mucho por emociones también, ¿no? O sea, yo la verdad, miren, yo voy y escucho una predicación de tal pastor, por muy reconocido que sea, no me mueve, o sea, pues digo, no, o sea, yo voy y escucho la palabra, pero no me mueve la persona que está enfrente, ¿no? O sea, yo voy y escucho la palabra, ¿no? Y me doy cuenta cuando sí es bíblico y me doy cuenta cuando no. Digo, no es bíblico, ¿no? O sea, aquí ya le está echando de cosas seculares, ¿no? Entonces, es así, hermanos, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó aquí como con Pablo, no? Es eso, hermanos. Y no se trata de que porque gente famosa y todo eso, ¿no? Le decían a Donald Trump que quién era el hombre más famoso del mundo. ¿Y qué dijo Donald Trump? Que el hombre más famoso del mundo fue Jesucristo. Y lo es hasta el día de hoy, ¿no? Y es de verdad, hermanos. Es eso. Dijo Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y nosotros creemos y hemos creído que Él es el Hijo del Dios eterno, el único que nos puede dar la salvación. Él es el único camino. De ahí en fuera, nadie. Gracias, hermano Ricardo. Bueno, pues eso es interesante que podemos nosotros conocer ya cómo se desarrolló la palabra de Dios, hermanos. Como les comentaba yo al inicio, ya vamos a acabar el libro de los Hechos, con la carta, sí, el libro de los Hechos que siguió Lucas. Creo que vamos a iniciar, si Dios permite, con Romanos, ¿no? Y yo les quiero pedir que vayan empezando a leerlo, y quiero pedirles un favor, que lo transcriban eso en un cuaderno, que transcriban el primer capítulo de Romanos en un cuaderno, que hagan una plana, y le quitan los capítulos y los versículos y lo escriben corrido. Cuantas veces puedan hacerlo es mejor, y van a ver que es diferente, van a entender muy diferente las cosas, ¿sí? Porque originalmente la palabra de Dios se escribió así, no se le puso capítulos, no se le puso versículos, no se le puso temas, sino ustedes redactan, cuando se escribe una carta, hermanos, nomás se le pone a quién va dirigida, el propósito por el cual la escriben y la conclusión. Todos sabemos cómo se redacta una carta, creo yo. La Biblia fue añadida posteriormente, se le puso los capítulos y los versículos. No recuerdo ahorita el nombre de la persona que lo hizo, porque fueron dos. Una persona le puso los capítulos y luego otra persona lo dividió en versículos. Fueron monjes católicos. Tengo el dato, pero no lo recuerdo aquí. Las próximas semanas se los comparto. ¿Quién fue esta persona? ¿O quiénes fueron las personas que lo hicieron? Sí. Y no quiere decir que esté mal, pero esto orilló a que se pudiera malinterpretar la palabra de Dios, el dividirla de esa forma. Sí. Porque sacan textos de su contexto. Bueno, entonces,
ahí si pueden hacer esta que les acabo de comentar, sería bueno que lo hicieran, ¿sí? Pero antes de eso, acuérdense de lo que les estoy diciendo, que se pueden hacer un pequeño resumen de lo que les pareció el libro de los Hechos, qué les llamó la atención, qué fue lo que les causó un impacto en su vida, en su persona, cosas así, qué cosas no sabían, qué cosas aprendieron, qué cosas ya sabían, ¿no? O qué cosas no entendían y las mejoraron, o qué cosas tienen dudas también. ¿Verdad? Puede ser también todo eso, ¿sí? Entonces, vayan haciendo eso, hermanos. No creo que sean tan difíciles porque ya lo leímos casi todo. Ya leímos casi todo el libro de Hechos, no creo que sea complicado. Como ahorita ya sabemos, por ejemplo, en qué parte de la Biblia se encuentra la conversión del apóstol Pablo. Capítulo 9. Capítulo 9, ok. ¿Sí? ¿En dónde se habla de Pentecostés? ¿Qué capítulo es? El 2. Exactamente. Vamos sabiendo, entonces, así sucesivamente podemos ir viendo. Por ejemplo, ¿dónde se habla de la muerte de Esteban? Fue poco antes de la conversión del apóstol Pablo. Cosas así, son importantes que vayamos conociendo. Y es una forma como vamos a ir manejando la Biblia, porque ya recordamos. Vamos recordando y decimos, yo me acordé que aquí decía esto, y nos vamos por ahí buscándolo y lo encontramos, que ya nos acordamos dónde estaba más o menos, ¿sí? Así de esa manera se estudia la palabra de Dios y se nos queda más grabada en nuestra mente, ¿sí? Para que encontramos alguna cosa. Si alguna vez encontramos el naufragio del apóstol Pablo, quién lo juzgó, o cuál era la torre de ¿alguien de ustedes recuerda la torre? Porque se me fue el nombre. La torre que les dije, donde estaban los soldados que acudieron a ver al apóstol Pablo, que lo tenían golpeándose los fariseos. La fortaleza. ¿Ya ven cómo se acuerdan? Entonces sí sirve, ¿verdad? Sí sirve el estudio. ¿Sí? Estudio, la fortaleza. Pero tenía un nombre. No recuerdo el nombre. Sí se llamaba así, la fortaleza, pero recibía otro nombre. No me acuerdo ahorita. Sí recibía otro nombre. ¿Sí? Y también, hablando de la fortaleza, descubrimos algo impresionante, hermanos, que yo no sabía. Que esa fortaleza, esos muros que están ahí, esa fortaleza, son los muros donde van los judíos. Ahí, y no es el templo de Jerusalén. Ese muro no es algo que quedaría del templo de Jerusalén, sino ese muro quedó de la fortaleza. Esos muros que están de pie todavía. Pero ellos creen que son murallas o barras que sobraron del templo de Jerusalén. Imagínense, algunos judíos están errados. ¿Sí? ¿Será? Esa es la situación. Entonces, si hemos aprendido varias cosas, sí sabemos muchas cosas, hermanos. Entonces, cosas como esas, si me gustaría que las fueran poniendo y que las comentaran en los estudios posteriores. ¿Sí? Nos sirve, hermanos, porque nos sale el oratorio, lo analizamos y nos queda mejor grabado en nuestra mente. ¿Sí? Así es. Bueno, pues vamos a terminar. ¿Tienen algún comentario? ¿No hay comentarios? Bueno, vamos a orar entonces. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque hemos cumplido esta mañana el estudio de hoy, de parte de la vida del apóstol Pablo, ya casi concluyendo este libro de Hechos, Padre. Te agradecemos el privilegio que tenemos de analizar, estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor. Y en verdad es que hemos aprendido muchas cosas, Señor. Muchas cosas hemos aprendido. Pedimos que podamos hacer un repaso de todo ello para que quede mejor grabado en nuestra mente, Señor, y así podemos recordarlo más fácilmente. Te agradecemos por todo lo que tú nos das para la vida, por los alimentos, por el sol, por la lluvia, por todo lo que tenemos. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.